Hola, buenos días a todos. Bueno, vamos a empezar con la parte de anatomía patológica del módulo del Congreso. Decidimos junto con Andrés, que estamos coordinando esta parte, que vamos a hacer estos encuentros en forma asincrónica. Eso quiere decir que van a tener subidos los videos para que ustedes los vean cuando quieran y al final de ver todos los videos van a tener que hacer una actividad que básicamente va a ser unas preguntas con respecto al tema. Vamos a dividir algunos videos. Vamos a empezar viendo la parte de inmunohistoquímico hoy. Me presento, soy Luis, soy del Hospital Italiano y hasta el año pasado estaba cursando el curso al igual que ustedes. Entonces, con respecto a este tema, vamos a tener dos objetivos puntuales, que es repasar la inmunohistoquímica básica y después vamos a definir algunas plataformas nuevas para dar paso al siguiente video, que va a estar a cargo del doctor Federico Hauck, que es patólogo de mi hospital. Entonces, como nosotros nos estamos formando como oncólogos, decidí darle un enfoque mucho más aplicado a este tema, donde vamos a ver la utilidad de la inmunohistoquímica, principalmente asociada al enfoque diagnóstico de las enfermedades oncológicas, principalmente a los primarios de origen desconocido. Después va a tener otras aplicaciones en otros tumores, pero puntualmente hoy me interesaría enfocarme en esta parte. Entonces, para entender los que son los primarios de origen desconocido, usé la definición del Levita, que los define como un tumor metastásico donde uno no puede definir el sitio de origen del tumor con los estudios diagnósticos convencionales. Entonces, ¿es frecuente esta entidad? Y la verdad que sí, es bastante frecuente. Es la octava causa según Globocan y es la cuarta causa por mortalidad, que básicamente estamos aquí en primarios de origen desconocido. ¿Cómo era la sistemática de estudio? Esto es una review de la New England que después se las dejo, que está muy buena, donde aquí más o menos en los 80 empezó a emerger la inmunistoquímica para clasificar algunas enfermedades, principalmente asociadas a enfermedades oncomatológicas, no tanto así a lo que son órganos sólidos. Después aparecieron paneles entre los 90 y el 2000 donde estábamos emergiendo todo lo que fueron las terapias empíricas según el origen primario. Después, entre el 2000 y el 2010, se perfeccionaron todas estas técnicas y aparecieron otras técnicas nuevas y en el presente lo que nos permiten estas técnicas de inmunistoquímica es reclasificar o redefinir muchas enfermedades que antes decíamos que eran primarias de origen desconocido. Hoy, gracias a estas técnicas de inmunistoquímica, podemos lograr identificar el origen del tumor primario y después también nos permite individualizar ciertas terapias para algunos modelos tumorales. Entonces pasamos de pensar que todo es lo mismo y que todos los primarios de origen desconocido se trataban en forma primaria, en forma igual básicamente, a lo que hoy es la medicina de precisión, donde cada tumor se trata en forma distinta. Entonces eso nos genera muchas dificultades técnicas asociadas a los tiempos diagnósticos. Entonces, ¿qué estrategias diagnósticas uno va a tener cuando se enfrenta a un paciente que no encuentra dónde se originó el tumor primario? Por un lado, la anamnesis, una buena historia clínica, los análisis de laboratorio nos pueden empezar a orientar. Los marcadores tumorales, la verdad que uno podría evaluar con PSA en un paciente, por ejemplo, que tenga múltiples metástasis óseas y que no encontremos tumor primario a nivel de la próstata, la beta-HCG en tumores germinales o la alfa-fetoproteína. Después aparece la utilidad del PET, donde vemos que principalmente el rédito del PET en primarios de origen desconocido está asociado a tumores de cabeza y cuello y no tanto al resto de los tumores. Siempre es importante un buen examen ginecológico de mamas en estos pacientes, examen rectal
pero lo fundamental en estas entidades, que es a lo que nos trae hoy, es una buena toma de biopsia de una de estas metástasis del primario de origen desconocido. Y después vamos a analizar, según la inmunistoquímica, cómo deberíamos proseguir. Entonces, ¿qué información nos puede dar el patólogo mediante las técnicas mediante las técnicas histológicas, como hematoxilina o distintas tinciones? Nos puede decir, esto es un adenocarcinoma bien o moderadamente diferenciado, es un carcinoma indiferenciado, es una neoplasia maligna sin tipificar, es escamoso o corresponde a otras estirpes histológicas como puede ser un sarcoma. Bien, hasta la era preinmunistoquímica, esa era toda la información que nos podía brindar el patólogo y eso hoy cambió radicalmente, donde antes nos decía, bueno, es epitelial, es un linfoma, es un sarcoma, es un tumor germinal o es un tumor neuroendocrino, y ahí terminaba la labor, ¿sí? Hoy es cada vez, con el advenimiento de esta técnica, es cada vez más información la que nos va a dar. Entonces, ¿cómo definimos a la inmunistoquímica? Es una herramienta muy potente que le permite al patólogo detectar moléculas que son proteínas, eso es un concepto muy importante, que están en las células o sea, pueden ser intracelulares o pueden ser de la membrana, a través del microscopio tradicional basada en un método de inmunoenzimático. Bien, eso es el concepto básico de qué es la inmunistoquímica. Entonces, para explicarlo un poco mejor, vamos a tener una proteína, ¿sí? Que va a ser un anticuerpo, perdón, un antígeno, que va a ser el antígeno primario. Este antígeno, que es esta proteína, se va a unir a un anticuerpo primario y este anticuerpo primario se va a unir a un anticuerpo secundario que va a estar unido a una peroxidasa. Es más, la inmunistoquímica también se llama el sistema de inmunoperoxidasa. Entonces, estas peroxidasas van a formar complejos, ¿sí? Que van a activar un colorante que es la biotina mediante la peroxidación, y que esto le va a dar un color café o un color marrón cuando se produce esta actividad enzimática. Entonces, algo importante que cada uno tiene que mencionar es que la biotina está en las células normales de todos los organismos, entonces uno puede llegar a ver algunas veces tinciones de color marrón o color café, que en realidad son falsos positivos, que es porque no hicieron todos los pasos de desgaste correctos para sacar toda la biotina que tienen esas células tumorales, y por eso a veces se ven esas tinciones o el preparado un poquitito marrón, y en realidad la inmunistoquímica es negativa. Este sería la fisiología por la cual, o el método por el cual uno genera la inmunistoquímica. Entonces, vamos a ver ejemplos, ¿sí? Nosotros tenemos que tener bien claro esto. La inmunistoquímica se aprovecha de poder teñir proteínas, ¿sí? Y nosotros también sabemos que todas las células tienen expresión distinta de proteínas. Entonces, uno tiene que recordar que las células, principalmente epiteliales, tienen un citoesqueleto. Este citoesqueleto está formado por filamentos, ¿bien? Y dentro de los filamentos, ¿se acuerdan que tenemos filamentos intermedios? Y dentro de los filamentos intermedios del citoesqueleto tenemos a las citoqueratinas. Entonces, estos esqueletos de estas células no va a ser igual el esqueleto de una célula de un colon, de la mucosa del colon, que el citoesqueleto de la mucosa de otro tumor, como por decir un cáncer de vejiga o una célula normal de la vejiga, y de eso se va a aprovechar la inmunistoquímica, ¿sí? De teñir proteínas que se van a expresar en un citoesqueleto de un tumor o en cualquier proteína de un tumor que no exprese otro tumor. Un ejemplo muy básico y simple: si nosotros vamos a teñir una célula, o vamos a teñir, perdón, una proteína de un receptor estrogénico, nosotros no esperamos que un cáncer de vejiga tenga receptores estrogénicos. Entonces, si nosotros tenemos una metástasis que al teñirla
nos va a marcar un receptor estrogénico y no una citoqueratina específica de la vejiga, eso nos va a orientar a que el tumor primario es de algún tumor que exprese receptores de estrógenos, como por ejemplo un cáncer de mama. Bien, en esto se basa la inmunohistoquímica. Estos son cortes de vejigas, donde aquí vemos el epitelio normal de la vejiga y aquí vemos cómo pinta citoqueratina, que puntualmente esta creo que es citoqueratina 7. Y aquí, cuál saberlo, solamente es porque te lo tiene que decir el patólogo y saber qué tipo de tinción es de cada órgano, ¿sí? Aquí vemos el epitelio de la vejiga displásico y fíjense cómo se ve todas esas manchitas color café alrededor del epitelio. Y aquí en el carcinoma in situ vemos también la marcación, ¿sí?, de este tipo de proteína. Entonces, cosas importantes, habíamos dicho de que este método enzimático lleva varios pasos. Uno de esos, como por ejemplo lo que mencionamos, de sacar toda la biotina del cuerpo. Entonces, esos pasos se pueden hacer muchas veces en tejidos de archivo de biopsias, pero hay cierto desgaste que va produciéndose en el material o ciertas técnicas de fijación, como por ejemplo en el hueso, que eso va a hacer que el rédito para después tener esta actividad inmunoenzimática baje y que no sea muy sensible los técnicos de inmunistoquímicos, o sea, tener falsos negativos por desgaste del material o porque el sitio no sea el adecuado. Entonces, como concepto muy grosero, si uno tiene que elegir dónde tomar una biopsia, habitualmente el hueso no es el mejor sitio. Entonces empecemos viendo este cuadro que lo saqué del UpToDate, que la verdad que está muy bueno, que uno dice, bueno, cuando empezamos viendo inmunistoquímica vamos a analizar el citoesqueleto mediante dos citoqueratinas, mediante la citoqueratina 20 y mediante la citoqueratina 7, donde nosotros sabemos que los tumores que expresan citoqueratina 7 y citoqueratina 20 habitualmente son tumores que se originaron en el epitelio urothelial o puede venir de tumores ováricos, pancreáticos o biliares, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los filamentos intermedios que tienen esas células y no expresan otros filamentos intermedios. Uno puede tener un cáncer urotelial indiferenciado que tenga otros filamentos y no exprese esto, sí. O sea, estos son estudios que, si bien son sensibles, no son específicos. Bien. Después también tenemos algunos tumores que tienen en su citoesqueleto citoqueratina 7, pero no tienen citoqueratina 20, como son los cánceres de pulmón, como son los cánceres de mama, los cánceres endometriales, algunos tipos de cánceres de ovario, los mesoteliomas, los cánceres de cervix y también los cánceres pancreáticos o biliares. Y fíjense cómo aquí tenemos que pueden expresar citoqueratina 20, como también tenemos cánceres de páncreas que no expresan citoqueratina 20. Después tenemos algunos que sí expresan citoqueratina 20 y no 7, principalmente los cánceres colon-rectales y los tumores de células de Merkel. Y hay algunos que no expresan ni citoqueratina 7 ni citoqueratina 20, como los cánceres de riñón, los cánceres de próstata. Y después tenemos otras proteínas que vamos a ampliar según el panel de lo que uno esté sospechando, como puede ser PAX8, citoqueratina 19, TTF1, receptores de estrógeno, HER2, CDX2, PCA, EPAR1. Bien, vamos a ir viendo en cada caso qué panel específico podemos ir aplicando para orientarnos hacia el diagnóstico. Entonces, vamos a hacer como un ejercicio simple y que ustedes del otro lado lo piensen y a ver si le pegan. Si nosotros decimos que tenemos CDX2 positivo, ¿sí?, citoqueratina 20 positiva y citoqueratina 7 negativa, si uno piensa, es probable que teniendo ese panel de inmunistoquímica, lo más probable es que ese tumor se haya originado en una célula intestinal, probablemente del colon. Entonces, eso nos orienta a que el sitio primario es de un adenocarcinoma colorectal. Ahora, si tenemos citoqueratina 7 y 20 negativas, ¿sí?, y que además nos marca PCA positivo, lo más probable es que el origen de ese tumor primario se haya generado en la próstata. Y si nosotros tenemos citoqueratina 7 positivo y TTF1 positivo, tenemos que pensar
en algunos sitios primarios, como por ejemplo en un adenocarcinoma de pulmón. También TTF1 marca para tiroides y también los tumores neuroendocrinos pueden tener TTF1 positivo. Ahora, cuando nosotros ampliamos ese panel, podemos ver que los tumores de pulmón van a tener napsina A positiva, pero los tumores de tiroides no. Los tumores de tiroides van a tener tiroglobulina y la napsina A va a ser negativa, y los tumores neuroendocrinos van a ser napsina negativa y van a tener cromogranina y sinaptofisina positivos. ¿Sí? Esto por ahí cuesta un poco al principio, pero es cuestión de memoria y de ir haciendo este ejercicio de decir, bueno, si tengo esto y tengo esto, ¿quién puedo ser? Bien, por eso el dónde está Wally es como el juego que uno debería pensar cuando ve los paneles de inmunistoquímica en tumores primarios de origen desconocido. Ahora, si tengo alfa feto positiva y tengo beta HCG positiva, probablemente sea un tumor germinal. Si tengo LSA, que mucho no nos interesa, pero es una marcación típica del linfoma, y después si tenemos S100 positivo, HMB45 positivo, probablemente sea un melanoma o un sarcoma. Y la diferencia es que el melanoma va a tener melana positivo y el sarcoma va a tener pimetina y desmina positivos. Sigamos con el juego. Si tengo citocreatina 7 y 20 negativas y soy PAR1 positivo, probablemente sea un hepatocarcinoma. Si tengo citocreatina 7 positivo, 20 negativo y tengo GATA3 positivo, receptores estrogénicos positivo, más menos HER2 positivo, probablemente sea un cáncer de mama. Si tengo citocreatina 7 y 20 positivos y además citocreatina 19 positivo, y probablemente sea un periampuloma, como por ejemplo un cáncer de páncreas o vía biliar. Si tengo citocreatina 20 negativa, CSR positivo y PAX8 positivo, probablemente sea un cáncer de riñón. Y si tengo un perfil parecido de PAX8 positivo, pero con WT1 positivo y citocreatina 7 positivo, probablemente sea un tumor que se haya originado en el ovario. ¿Sí? Hay muchos más marcadores o muchas más proteínas que amplían paneles, pero estos son los principales que me interesa de que más o menos uno recuerde de estos tumores. Entonces, volviendo a lo que era primario de origen desconocido, un poco como para no aburrirnos tanto con la inmunistoquímica, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir para diferenciar en tumores que pueden ser de riesgo favorable a los que son de riesgo desfavorable. ¿Sí? Hay algunas características de inmunistoquímica que nos ponen al paciente en un riesgo favorable, como tumores neuroendocrinos, que vimos que inmunistoquímica marcaban, cuando tienen además grados histológicos bajos, que son bien o moderadamente diferenciados, que eso nos pone en un escenario de buen pronóstico, o cuando tenemos ganglios axilares aislados en una mujer, que además pueden marcar GATA3 positivo, o ganglios cervicales altos, que pueden marcar, por ejemplo, P16, carcinomatosis peritoneales en las mujeres, o una inmunistoquímica con CDX2, que hablan de tumores colorectales, ¿sí? Esas características de inmunistoquímica nos ponen en un riesgo favorable, y después, si es una metástasis única, lógicamente, porque uno puede dejar ese paciente R0, eso también nos habla de riesgo favorable, y en pacientes que tienen PSA elevado, con metástasis óseas, también pensando que es un tumor prostático como primario origen desconocido. Ahora, en general son tumores de mal pronóstico. Habíamos dicho que era la cuarta causa de muerte por cáncer, y fíjense, cuando uno evalúa las medianas de sobrevida de los tumores primario de origen desconocido, ronda el 9%, 9 meses. La verdad que es bastante, bastante malo, y la sobrevida a 5 años es del 10% nada más. Entonces, si uno dice, bueno, si son tumores de mal pronóstico, puedo seguir ampliando e irme de la inmunohistoquímica y pasar a estudios moleculares para definir el tumor primario, ¿eso nos va a cambiar el pronóstico de estos pacientes? Es una pregunta que voy a intentar responder ahora con algo de evidencia. Hay algunos trials, como por ejemplo este del Instituto Sarah Connor, que lo que usaba eran plataformas genéticas que se basaban en RN o microRN y en metilación del ADN, que después podemos
podemos ver molecularmente qué significan estas cosas, pero básicamente lo que ellos decían era, bueno, usamos esta plataforma génica que según los genes que se expresen o se transcriban en secuencias silenciadas de microRNA, eso nos va a orientar a cuál es el origen primario de estos tumores con una exactitud bastante alta. Y según esa orientación, ellos trataban con distintos esquemas orientados hacia el tumor primario. Por ejemplo, en cáncer de colon usaban FOLFOX o FOLFIRI asociado a bevacizumab. En los cánceres de pulmón usaban, además de carbopemetrexed o cisplatino pemetrexed o Pacli, asociado a bevacizumab. En ovario hacían carbotaxol asociado a beva. En páncreas hacían gemcitabina. Y así iban tratando los distintos tumores primarios que ellos sospechaban mediante estas plataformas génicas. Y ellos se comparaban contra el estudio que habíamos mostrado recién, donde la mediana de sobrevida era 9 meses. Y cuando ellos veían versus el histórico, ellos veían que las medianas en estos casos eran 12 meses, y la verdad que es algo como metodológicamente no sería lo más correcto hacer, compararse contra una serie histórica, pero ellos pensaban de que usando estas plataformas génicas ellos podían aumentar o mejorar la sobrevida de estos pacientes. Y aparecieron un montón entonces con estos resultados de distintas plataformas que intentaban darte el origen del tumor, como el cáncer Type ID, el Cancer Origin Test, el Tissue of Origin Test, y que todas estas plataformas se empezaron a validar, y lo que nos daban era una información de hasta un 85% de los tumores primarios de origen desconocido, nos orientaban hacia dónde se habían originado. Esto es un ejemplo de la Biotratos del cáncer Type ID, que uno le hace esto al paciente y te dice con una probabilidad del 96% que lo que tenga el paciente es un adenocarcinoma de pulmón. El tema que con los últimos resultados que venimos teniendo, estas plataformas están cayendo en desuso a través de ciertos ensayos clínicos, como por ejemplo este que se llama GEFCAPI-04, que lo que planteaban estos autores era decir, bueno, vamos a tener un estudio de primarios de origen desconocido, que le vamos a hacer una terapia empírica de platino gemcitabina, y al otro vamos a hacerle alguna de estas plataformas genómicas nuevas, y vamos a personalizar el tratamiento. Y cuando uno compara la sobrevida libre de progresión entre los dos grupos, la verdad que hasta probablemente a los de cisplatino gemcitabina numéricamente les iba mejor, pero estadísticamente era lo mismo. Cuando ellos ven con estas plataformas, ven que principalmente la mayoría de los tumores eran mamas, riñones, cáncer de colon, algunos sarcomas. ¿Bien? Y cuando ven las curvas, ¿sí?, de PFS, ven que las curvas están una encima de la otra, por lo que resulta ser un estudio negativo, ¿sí? Y estas plataformas actualmente uno no las utiliza tanto. Entonces, ¿a qué vamos? Esto es para enganchar un poquitito con la segunda clase, donde vamos a hablar de NGS, que no es tan importante identificar dónde está Wally, o sea, saber dónde se originó el tumor primario, una vez agotados los paneles de inmunistoquímica, sino que probablemente lo importante no sea dónde está Wally, sino cómo está Wally, ¿sí? Y yéndonos a cómo está Wally, lo que a nosotros nos interesa son los targets genómicos en estos pacientes, donde este es una tablita que deben estar familiarizados de OncoKB,
donde vamos viendo cómo cada vez hay más niveles de drivers terapéuticos reconocidos por la FDA o que son útiles en ciertos tumores, o también biomarcadores que son predictivos de mala respuesta a ciertas estrategias terapéuticas, como las mutaciones de KRAS a nivel de cáncer de colon. Entonces, teniendo en cuenta esto, es hacia donde nos dirigimos, que son todas las plataformas génicas nuevas, como puede ser Foundation Medicine o, por ejemplo, Oncomine Focus Assay, donde no vamos a estudiar dónde se origina el tumor, sino qué drivers terapéuticos o qué biomarcadores presenta ese tumor. Y hay estudios corriendo que lo que intentan hacer es hacer biopsias líquidas de estos pacientes, secuenciar su genoma y, según las alteraciones genómicas, ofrecerles una terapia dirigida. Cuando uno se pone a ver de qué porcentajes de pacientes tenían alteraciones que podían ser drivers terapéuticos, vemos que es un porcentaje bastante elevado, que según las recomendaciones de OncoKB, un 46% de estos pacientes tenían algún nivel driver específico, y un 17% también tenía especificaciones de mutaciones de resistencia a ciertos tratamientos. Y con lo que respecta a nivel 1, que son drogas autorizadas por FDA para tratamiento, según este estudio había un 22% de pacientes, o sea, uno de cada 5 pacientes, que uno podía ofrecerles una terapia target validada para el tumor primario que presentaba el paciente. Después había un 10% que tenían niveles 2, que después vamos a ver qué significa esto en los OncoKB con distintos ejemplos en los subsiguientes videos, como por ejemplo amplificación de MET, que probablemente en algún momento también estas alteraciones moleculares vayan saliendo nuevas aprobaciones y vayan escalando a niveles más altos, ¿no? Y después, con respecto a mutaciones de resistencia, que también nos va a dar información pronóstica de estas plataformas génicas, vemos en este estudio que había un porcentaje alto que tenían como mutaciones de resistencia las alteraciones de KRAS o la inserción del exón 20 en mutaciones de GFR. A partir de esto también se plantean otros estudios, como este estudio que se llama Cupisco, que está reclutando, donde lo que hacían era, eran primarios de origen desconocido, que no, por inmunistoquímica no se encontró el origen primario. Les hacían 3 ciclos de quimioterapia basada en platino, y a partir de ahí los randomizaban a un tratamiento molecular específico versus, eh, versus la rama que era quimio, continuar, digamos, con quimio por 3 ciclos más. Todavía no tenemos los resultados de este estudio, pero es un estudio bastante interesante que puede llegar a modificar nuestras estrategias terapéuticas el día de mañana. ¿Qué terapias target o objetivo tenían este estudio? Por ejemplo, a un paciente que tenía una fusión de ALK o un rearreglo de RET, le daban alectinib. También buscaban la inactivación de PTSH1 o ipatercib para los pacientes con alteración de PI3K, o la PARIP para los pacientes que tenían mutación de BRCA, inhibidores de BRAF, erlotinib para los que tenían alteración de GFR, trastuzumab más quimio para los que tenían alteraciones a nivel de HER2. Y a los que tenían TMB alto los trataban con atezolizumab, y los que tenían TMB bajo, atezo más quimio. Son todas las distintas opciones terapéuticas donde podían entrar los pacientes. Así que bueno, eso es un poco
terminar de todas estas plataformas nuevas, es muy importante la inmunistoquímica y vamos a ir viendo en los siguientes videos la utilización de estas nuevas plataformas y bueno, ahí lo encontramos a Wally. Muchísimas gracias, espero que les haya servido este video.